A ver, ¿y si todo, pero absolutamente todo lo que nos dijeron sobre el dinero estuviera mal? Bueno, esa es la idea tan provocadora que nos lanza Padre Rico, Padre Pobre, que es sin duda uno de los libros de finanzas personales más influyentes de la historia. Hoy vamos a desglosar esas lecciones clave que, la verdad, le dieron la vuelta a la forma de pensar de millones de personas sobre qué significa la riqueza. Muy bien, para meternos de lleno en estas ideas, vamos a seguir este camino. Son 6 lecciones fundamentales que nos llevan, paso a paso, desde una mentalidad financiera que todos conocemos a una que, según el autor, es la que de verdad construye patrimonio. Y todo arranca aquí, con una idea que parece simple, pero es súper poderosa. Robert Kiyosaki cuenta que tuvo dos figuras paternas que le enseñaron sobre el dinero. Uno era rico y el otro pobre. Y lo más loco es que sus consejos eran polos opuestos. Es justo en ese choque de ideas donde nace todo el libro. Por un lado, estaba su papá biológico, un hombre brillante, con muchísimos estudios, pero que siempre andaba corto de dinero. Su consejo era el clásico, el camino seguro. Pero por otro lado, estaba el papá de su mejor amigo, un empresario que le decía, no, 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 la clave no es trabajar por dinero, la clave es entender el dinero para que trabaje para ti. Y es aquí donde el conflicto se pone buenísimo. La idea de que la casa donde uno vive no es una inversión, sino un gasto, un pasivo, eso choca directamente con lo que a la mayoría nos han enseñado. Y esta diferencia de opinión tan simple y a la vez tan profunda es la que prepara el escenario para todo lo que viene después. Porque claro, seguir el consejo tradicional del padre pobre lleva a la gente a caer en lo que Kiyosaki describe como una trampa muy común, un ciclo vicioso del que es casi imposible salir. Él la llama la carrera de la rata. Y este patrón seguro que le suena a más de uno, ¿no? Estudiar mucho, conseguir un buen trabajo, y justo cuando empiezan a ganar más, ¡pum!, los gastos también suben. La hipoteca, el carro, las tarjetas. Y eso obliga a trabajar todavía más duro, solo para pagar más impuestos y más deudas. Es como un hámster corriendo en su rueda. Por más rápido que vaya, no avanza. Lo que esto quiere decir en el fondo es que la gente se vuelve esclava de su propio sueldo. O sea, el esfuerzo de su trabajo se va para todos lados, para el jefe, para el gobierno con los impuestos, para el banco con los intereses, pero muy poco se queda para uno mismo. Ok, entonces, ¿cómo se escapa uno de esa rueda de hámster? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Según Padre Rico, el secreto no es ganar más dinero, no. El verdadero secreto es entender una diferencia súper simple, pero que de verdad lo cambia absolutamente todo. La idea era llevar las finanzas a lo más básico, a su esencia. Y la regla es así de clara. Un activo mete dinero al bolsillo y un pasivo lo saca. Punto. La clave entonces no es cuánto se gana, sino en qué se usa ese dinero. Hay que dedicarse a comprar activos y evitar los pasivos como sea. Y aquí es donde se ve la magia. Este diagrama lo explica perfecto. Los ricos se concentran en construir su columna de activos, y luego son esos activos los que generan el dinero para pagar todos sus lujos y gastos. Mientras tanto, la clase media usa su propio esfuerzo, su salario, para pagar deudas y gastos. Son dos juegos financieros totalmente diferentes. Con esta nueva definición, el libro nos lanza un desafío directo a una de las creencias más arraigadas. A ver, si una casa implica pagar una hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento, pues entonces, según esta lógica, estás sacando dinero del bolsillo. ¿O no? Y todo esto nos lleva a la primera gran lección práctica de Padre Rico, una que cambia por completo la relación que tenemos con el trabajo. Y es que los ricos simplemente no ven el trabajo de la misma manera. La anécdota que cuenta es genial. De niño, Kiyosaki trabajó para su padre rico por la increíble cantidad de 10 centavos la hora. Obviamente era un sueldo de risa, y estaba hecho a propósito para que el niño se enojara, se frustrara y aprendiera una lección fundamental sobre el valor de su tiempo. Y la lección era esta, así de contundente. Había que romper el patrón de cambiar horas de vida por un cheque. La meta no era ser un buen empleado, sino aprender a ver oportunidades en todas partes para que el dinero empezara a generar más dinero por sí solo. Y aquí es donde esa lección teórica se convirtió en algo real. Después de esa experiencia, Kiyosaki y su amigo encontraron unos cómics que nadie quería. En lugar de leerlos ya, crearon una pequeña biblioteca y empezaron a rentarlos. Habían creado su primer activo, un pequeño negocio que les daba dinero incluso cuando estaban en la escuela. Esa primera experiencia con un activo nos conecta directamente con el siguiente principio, que es crucial: entender la enorme diferencia que hay entre la profesión y el negocio de uno.
Y fíjate qué interesante la distinción que hace Kiyosaki aquí, inspirada en Ray Kroc, el cerebro detrás de McDonald's. Kroc decía que su negocio no eran las hamburguesas, sino los bienes raíces donde estaban los restaurantes. Esa misma es la lógica. La profesión de una persona es lo que paga las cuentas, pero su verdadero negocio es esa columna de activos que construyen su tiempo libre. La profesión es importante, claro, paga el día a día, pero es el negocio, o sea, la acumulación de activos, lo que realmente construye libertad financiera a largo plazo. La idea es usar una parte del sueldo de la profesión para comprar activos de este tipo, que poco a poco vayan generando más y más ingresos. Al final, si uno lo piensa bien, todas estas lecciones de dinero, de activos y de pasivos, en realidad apuntan a una sola cosa. La verdadera clave no está en los números, sino en entrenar el activo más poderoso que tenemos, nuestra mente. Padre Rico, por ejemplo, tenía prohibida la frase «no me alcanza» o «no puedo pagarlo». Decía que esas palabras son como apagar un interruptor en el cerebro. Listo, se cierra cualquier posibilidad. En cambio, si uno se pregunta ¿cómo podría hacer para pagarlo?, el cerebro se enciende, se pone creativo y empieza a buscar soluciones. Y esta es quizás la conclusión más importante de todas. La inteligencia financiera, la educación sobre el dinero, es mucho más poderosa que el dinero mismo. ¿De qué sirve ganarse la lotería si no se tiene idea de cómo administrar esa fortuna? El dinero sin conocimiento se va así como llegó. El verdadero poder está en el saber. Y así, después de este recorrido por las ideas de Padre Rico, Padre Pobre, todo se resume en una pregunta final. Una pregunta muy personal. El dinero es sin duda una forma de poder. La cuestión es, ¿quién tiene el control? ¿Lo controlamos nosotros o dejamos que sea el dinero el que controle nuestras vidas? El libro nos deja con ese desafío, mirar nuestra propia relación con el dinero y decidir. Nosotros somos Mente Libre. Deja tu like. Hasta la próxima.